Listo. Vamos a iniciar nuestra clase poniéndonos en oración, pidiéndole a Dios que tome el control y nos dé la dirección que necesitamos en este tiempo, que sea su palabra pues hablada a nuestras vidas, a nuestro corazón. Acompáñenme por favor a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, mi Dios amado, por la oportunidad que nos da, Señor Jesús, de poder venir a ti, acercarnos hasta tu presencia. Te pedimos que nos hables, Señor, que te entrones en esta clase, que nos dirijas y que nos enseñes lo que hay en tu corazón y lo que es importante para ti que nosotros conozcamos en escatología. Toma el control de esta clase, entrónate tú, Señor, y permite que la palabra fluya correctamente, Señor, de acuerdo al propósito que tienes, que podamos aprender, pero que también, Señor, nos llevemos el aprendizaje en el corazón para poder ejecutar tu palabra y no solamente que se convierta en teoría, sino en una palabra práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues vamos a continuar con otro tema. La semana pasada por ahí pudimos estar jugando un poquito, entreteniéndonos en el tema de las cristofanías y vamos a empezar a ver un tema importante o sumamente importante en la Biblia, pero también un tema muy interesante a nivel doctrinal y a nivel escatológico. Es importante que nosotros veamos el tabernáculo. ¿Por qué? Porque es un ornamento una infraestructura que Dios se levantó con un propósito específico. La palabra tabernáculo habla de habitación y morada, de estar juntos. Por ejemplo, en una casa normalmente vivimos una familia o puede ser casa de uno, ¿no? Pero es un lugar de habitación. Desde el inicio del Génesis, Dios ha tenido un objetivo y ese objetivo es que su presencia, que Él pueda morar junto a nosotros, junto a su creación y cuán más hacia sus hijos. En el inicio, en el Edén, la presencia de Dios o Dios físicamente estaba conviviendo con Adán y Eva. En el avanzar del Génesis, Dios, derivado de la desobediencia, quita a Adán y Eva del Edén, poniendo una separación, pero después Dios instruye a Moisés a levantar un tabernáculo con el objetivo de que el pueblo de Israel pudiera ver que él moraba o que Dios moraba junto y quería morar junto al pueblo. A partir de ahí viene una secuencia de diferentes templos. Después del tabernáculo viene el templo de Salomón y posteriormente diferentes templos que los veremos. Y al final, en Apocalipsis nos habla de un tabernáculo. Y vamos a ver por qué es importante estudiarlo. Nos vamos a basar en este texto que dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel estando en mi santuario en medio de ellos para siempre. Y ya nos habla de una eternidad en Ezequiel. En Apocalipsis 21, quiero que me acompañen, Apocalipsis 21, por favor. Dice la Biblia, voy a leer gran parte hasta el versículo 8, así que veamos, acompáñame en la lectura ahí en Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué quiere decir? Que posteriormente al tiempo milenario, que ya vimos ciertas cosas del tiempo milenario, de los 1000 años, vendrá después del juicio del gran trono blanco, que después lo veremos, vendrá ya el nuevo lugar de habitación para pues todos los hijos de Dios, donde ya viviremos con él una eternidad. Pero dice que Juan dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Es decir, que la tierra como hoy la conocemos ya no existirá. El cielo como hoy lo conocemos ya no existirá.
porque dice, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué quiere decir esa palabra de tierra? Un lugar de habitación, un lugar para habitar, donde se habitará. Hoy nosotros habitamos en la tierra, en el planeta Tierra, así se nombra. Nosotros habitaremos en un lugar diferente. Más adelante da una descripción de la Nueva Jerusalén, de cómo será ese lugar. Pero es importante mencionar que esta tierra como hoy la concebimos, el cielo como hoy lo vemos, un tema de discipulado, si el primero, el segundo y el tercer cielo, ese cielo como hoy lo conocemos, ese primer cielo pasará, ya no será como hoy lo podemos percibir. Hoy nosotros vivimos en una tierra que gira en torno a un movimiento de rotación y un movimiento de traslación alrededor del Sol, y que tenemos una luna y que tenemos un día y una noche. Ese esquema de vida como hoy lo conocemos, en la eternidad será un esquema completamente diferente. No es o no será como hoy lo podemos ver. Y dice, y yo Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo. Aquí hay un punto importante. En Ezequiel hay una descripción de un templo, de una visión que se le da a Ezequiel. Ezequiel tiene una visión que tiene ciertas correlaciones y ciertos paralelos con, eh, con este texto. Cuando Dios le dice, cuando la Biblia aquí dice que Juan vio el tabernáculo de Dios, he aquí el tabernáculo de Dios. Algunos teólogos dicen que este tabernáculo es exactamente la visión que Dios le da al profeta Ezequiel. Cuando ustedes vean este texto en Ezequiel, ustedes van a revisar que en Ezequiel se dan ciertas características de un templo, con mediciones, hay un atrio, hay un lugar santo, un lugar santísimo, hay una ejecución ministerial. Incluso en Ezequiel se habla de un varón que se le pide, que Dios le dice, mira, y Ezequiel voltea y lo ve medir las paredes, un sistema de medición. Pero hay algo que les hace ruido a los teólogos, donde dicen que, donde la Biblia en Ezequiel dice que vendrá y se hará sacrificio constante. ¿Por qué? Muchos teólogos dicen, es que ya no hay sacrificios. El sacrificio y el último sacrificio que se ejecutó es el sacrificio de Jesús en la cruz. Y entonces ahí es donde empieza a no hacer correlación lo que dice Ezequiel con lo que dice, lo que se interpreta en este versículo de Apocalipsis. Por eso aquellos que puedan tener una Biblia con unas con concordancias, en la parte de abajo los lleva Ezequiel 37. Ahí viene toda la descripción. Después, cuando veamos un poco del profeta Ezequiel, vamos a ver lo que dice en algunos versículos. Pero hoy no se han puesto de acuerdo. Hoy no se han puesto de acuerdo los teólogos en decir si es real o es una visión solamente interpretativa, si todas las figuras son interpretativas que ve Ezequiel, o literalmente y textualmente es un templo físico el que habitará. Hay una gran correlación. Yo no me atrevería a decir si es, o tampoco podría decir no lo es, porque hay una increíble correlación entre los textos. Hay paralelos que podrían atribuirse a la Nueva Jerusalén con este templo. Pero donde sí ponemos los focos es en la parte espiritual, en lo que significa tabernáculo, y habla de morada, de una habitación. Y dice, y aquí vamos a ponerle la morada de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él jugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Recuerdan lo que vimos en Tesalonicenses? ¿Qué decía en Tesalonicenses?
no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Recuerdan que lo vimos cuando describe la parte del arrebatamiento? ¿Sí se acuerdan o no? Sí, ¿Sí? sí, o, sí. o más o menos, ¿no? Cuando vimos en Tesalonicenses, cuando vimos el tema del arrebatamiento y del rapto, mencionamos y decía ahí, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Por qué dice eso? Justo aquí hay una explicación. Porque la Biblia dice que en la eternidad ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso ya pasó. La vida ya no será como hoy la podemos ver, hoy ya o como hoy la creemos y hoy concebimos la vida, ya no funcionará de esa forma. Y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, esto hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hermosas promesas de parte de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué dice aquí? Una descripción de todas aquellas personas que no entrarán en la eternidad. Para Dios es muy claro que incluso cuando Dios nos empieza a hablar de cómo funcionará la eternidad, en algunos puntos que nos deja ver en la Biblia, Dios nos dice, ojo, pero ellos no estarán. Este tipo de personas no tendrán parte en la eternidad. Previamente a años atrás, la Tierra tiene aproximadamente 5.870 años, más o menos, que es el calendario judío. No tiene miles de millones de años como lo describen en algunas teorías. Y ustedes ya lo vieron, recuerdan la teoría del carbono 14. ¿Alguien podría explicarla? Nada más levante su mano, si se acuerdan. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Lo vieron con el hermano Sabás, según yo. La teoría del carbono 14 es una forma de comprobación que tiene la ciencia para ver los fósiles o las rocas y de acuerdo a la comprobación de qué tanto carbono pudiera tener eh, una materia, es que ellos determinan el total de millones de años que tiene la Tierra o que tiene de existencia esa materia. Por eso es que entran las teorías de los dinosaurios, las teorías de la evolución, y son teorías que solamente se han quedado en eso, en teorías. No es algo que nosotros podríamos creer porque no está comprobado, es una teoría. Cuando nosotros vamos a la Biblia nos explica algo completamente distinto que la ciencia sí ha podido comprobar. La ciencia no está peleada con Dios, ¿vale? Entonces, años antes, Dios había levantado un tabernáculo con un propósito. Por eso es importante que lo veamos en escatología, porque ese tabernáculo que viviremos en la eternidad con Dios es, nos permitirá tener un libre acceso hasta el lugar santísimo. Pero previamente en el Antiguo Testamento, el tabernáculo era una figura escatológica porque gritaba a los cuatro vientos la manifestación del Mesías, de Jesús. El tabernáculo tiene ciertas figuras analíticas que tenemos que nuevamente utilizar la hermenéutica para revisar detenidamente a qué se refieren esas figuras y que nosotros podamos entender el propósito de Dios desde ese momento de levantar un tabernáculo mismo que se vuelve a repetir en textos en el Apocalipsis. ¿Por qué Apocalipsis lo refiere? Porque Dios ya había hablado del objetivo de ese tabernáculo y el objetivo de este tabernáculo eterno lo describe también muy claro. Volvemos a repetirlo.
Versículo 3. Y oí una voz, una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Desde el Antiguo Testamento era el objetivo. Tabernáculo para que Dios morara con el pueblo, pero el pueblo no podía tener esa cercanía como lo viviremos en la eternidad. Hoy tenemos ese acceso libre a la presencia de Dios porque el velo se rasgó. ¿En qué dirección se rasgó el velo? De arriba hacia abajo. ¿Ah? El velo se rasgó de arriba hacia abajo y lo dice Mateo, sabiendo que viene de parte de Dios y que hoy tenemos libre acceso. Entonces veremos el tabernáculo. Dice en segunda carta a los Corintios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios, perdón, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Hay habitación para nosotros. Y Jesús lo dijo, es necesario que yo vaya y ponga y haga una habitación para ustedes. Allá hay casa, allá en el cielo hay casa para ustedes. Y Jesús lo dice con mucho amor. Si no lo hubiera, yo se los hubiera dicho. Si no hubiera casa allá en la eternidad, yo se los hubiera hecho saber. Y nosotros vamos a enfocarnos en eso, en que hay una eternidad con Dios y hay una morada para nosotros, hay casa. Por eso es que la Biblia dice que construyamos habitación en el cielo, en la eternidad, porque ese lugar sí va a ser eterno. Así que sigamos trabajando en el reino, construyendo una casa de, no sé, yo me lo imagino así, ¿no? Una casa de 10 pisos, con alberca, cada quien vamos a construir la casa de acuerdo a cómo estamos viviendo hoy en día en la tierra. Bien, esta es la ilustración del tabernáculo, donde inicia con un acceso, ¿no? Una puerta, esta puerta que estaba enfocada hacia el oriente. ¿Por qué hacia el oriente? Porque es la puerta de donde vendría nuestro Salvador, es la dirección de donde vendría nuestro Salvador, del oriente. El altar de bronce que se encontraba en un lugar específico, después la fuente de bronce y enseguida el primer velo. Después del primer velo, llegando al lugar santo, la mesa de los panes de la proposición, el candelero o el candelabro, el altar de incienso, el segundo velo, el arca del pacto ya en el lugar santísimo, previo el lugar santo y de manera inicial el atrio, el lugar donde estaba ubicado el altar de bronce y la fuente. Este atrio, aquí sí había acceso para el pueblo, aquí, en el atrio, en el patio, pero solo el sacerdote podía entrar acá. Y una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar hasta acá, hasta el lugar santísimo, solo una vez al año. Vemos algunos puntos ahí del Yom Kippur, que habla justamente del sacrificio, porque veremos vamos a ir viendo los elementos del tabernáculo, muy de corrido, no quiero llevarme 10 clases, si acaso 2 o 3 clases, nos llevaremos viendo los elementos del tabernáculo. Vamos a Éxodo 26:1, por favor. Éxodo 26. Nos vamos a estar moviendo en Éxodo. Hermano, perdón, en el atrio entraba el sumo sacerdote y sus hijos, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Ajá. sí, 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 Gracias, por hermano. supuesto, por supuesto. También en el atrio entraba el pueblo porque venían a hacer los sacrificios. Pero hasta el lugar santo y el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote y los sacerdotes. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Y dice en Éxodo, de manera inicial, dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido y azul púrpura y carmesí, lo harás con querubines de obra primorosa. Lo primero que Dios le instruye es hacer el tabernáculo. Cuando Moisés, ¿dónde recibe Moisés esta instrucción? Cuando sube al monte, viene el segundo intento, que incluso en Resta Centro tenemos esta serie, pero cuando viene Moisés después de haber quebrado las tablas,
Dios le vuelve a llamar al monte, sube al monte y ahí en la nube donde estuvo 40 días en ayuno, ahí le es mostrado el tabernáculo. Y para ver la base inicial, les voy a pedir que me acompañen a Éxodo mismo 26, pero a partir del versículo 15, y voy a leer de corrido al 30, y voy a explicar ahí solo algunas figuras. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas del lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, es decir, 2 basas por tabla, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el otro lado, y para el lado, perdón, posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. ¿Cuántas tablas eran de un lado y cuántas del otro? 6 y 6. 6 y 6. Bueno, 20 y 20 y luego 6. Eso quiere decir que, Pame, ¿qué forma tendría el tabernáculo? ¿Cuadrado, triangular? Rectangular, ¿no? Rectangular, exacto, era rectangular, 20 tablas de un lado, 20 tablas del otro y 6 tablas en la parte trasera. Harás además 2 tablas para la esquina del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, los cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así serán las otras dos serán para las 2 esquinas, como que había una tabla medio curveadita en cada esquina. En la ilustración del lado izquierdo se puede ver ahí cómo está como una tabla esquinada, como curveadita. Y dice, harás también el 25, de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, perdón, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Esas barras son las que se ven en esta ilustración, las de en medio, que tenían que cruzar para unirse y tenían como unos corchetes. Dice, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Moisés vio el tabernáculo previo a que Moisés levantara hombres. Moisés vio el tabernáculo. Él lo vio cuando estaba en el monte, por eso le dice, conforme te fue mostrado en el monte. Algunos puntos importantes que hay que mencionar es que las tablas debían de ir había 20 tablas y 6 tablas y luego unas columnas al inicio, a la entrada. Tenían que estar unidas por un anillo que dice acá arriba como se ilustra. Tenían que estar unidas. ¿Por qué? Porque eso es figura de la iglesia. La iglesia funciona como un solo cuerpo. Desde allí podemos ver la figura de la iglesia. Tenían unas basas de plata. ¿Por qué de plata? La plata es una figura de redención, porque Jesús fue vendido por monedas de plata. Por eso estaban en la base. La base de la iglesia es la obra de Jesús en la cruz. ¿Y por qué había el bronce? Es un elemento de juicio, lo vamos a ver en otro elemento, pero las tablas tenían que ir juntas. Y si se dan cuenta, ¿cuántas barras
¿Quién me dice que puso mucha atención? ¿Cuántas barras tenían que cruzar entre las tablas? ¿No? No. Dos, ¿no? Dos. Vamos a ver. Dice, 5. 5, exacto. 5. Y el 5 es un número de ministerios. ¿Quién me dice los 5 ministerios? Hay más, obviamente. Apóstol, Ajá. apóstol, Sí. profeta, maestro, maestro, evangelista, y maestro, evangelista, apóstol, profeta y me falta un pastor. Pastor. 5. Si se dan cuenta, las barras, las tablas tenían que estar unidas por esas 5 barras, que nos habla de los 5 ministerios. La iglesia siempre ha sido algo instituido e instruido por Dios. Desde este momento del tabernáculo, Dios ya está hablando la importancia de que esas tablas debían estar unidas y estar unidas por medio de estos ministerios. Bien, vamos a pasar al siguiente elemento. El siguiente elemento es que ya estaba la parte externa del tabernáculo, ya estaba la tienda, ¿no? La tienda, porque al final es como una tienda rectangular y había que tener una cobertura. Tenía que tener una cobertura pues, porque llovía, por el viento, por todo lo que sucedía, y había que instruir diferentes coberturas. Son 4 las coberturas que existen, y las coberturas las podemos ver en diferentes cortinas que son instruidas. Están redactadas igualmente en el capítulo 26, pero solo las voy a, o sea, bueno, los vamos a ir viendo, versículo por versículo. Vamos al verso 7. Dice, harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. La primera cortina tenía que ser de pelo de cabra. ¿Y por qué una? Perdón, esa es la segunda. Estoy equivocado. No, la primera cortina, vamos a esa es la segunda. Harás el Ya te tabernáculo de 10 fuiste, cortinas. ya no Ya te me fui. Ajá, te escuchas muy ¿Me escuchan muy lejos. mal? A ver, espérame. Voy a quitarme la diadema, denme un momento. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, Perfectamente, gracias. Ya se escucha mejor, ¿verdad? sí. Sí, perfecto. Vale, les decía que vamos a ver la primer cortina, y la primer cortina vamos a ver desde el verso 1 del capítulo 26. Dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. El primer elemento que nos describe es el lino torcido. El lino nos habla, lo primerito, de un tema de santidad. Nos habla de pureza. La primer cobertura que había en el tabernáculo nos habla de pureza. La siguiente cortina la vemos en el versículo 7. Dice, harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. ¿Por qué una cortina de pelo de cabra? La cabra, o propiamente este elemento en la Biblia nos habla de redención. Después vamos a ver un poco el ejercicio que se hacía tanto en el altar de incienso como en el altar de bronce, en lo que le es llamado el Yom Kippur, y cómo se utilizaba este elemento. Pero también el pelo nos habla de un pacto con Dios. Hubo un hombre que hizo un voto de nazareato. Este hombre no se cortaba el pelo, y dice la Biblia que incluso el voto de nazareo que hacían estos hombres llegaba a ciertos niveles en los que ni siquiera la uva pasa la podían consumir. ¿Por qué no consumían la uva pasa? Porque era el producto del cual venía el vino. Entonces, su consagración era muy fuerte a Dios.
Y por eso nos habla de un pelo de cabra, ¿no? Algo muy consagrado a Dios. Y luego en el verso 14 dice, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo. Esa es la tercera cubierta. La tercera cubierta nos habla de una sustitución del carnero, porque cuando Abraham es instruido por Dios a llevar al sacrificio a su hijo Isaac, ya al momento en el que está a punto de clavarle la estaca para hacer el sacrificio, Dios a través de un ángel le dice, detente, y hay una sustitución. ¿Cuál es? El carnero. Y eso habla también de Jesús, el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, la figura de Barrabás. ¿Por qué la figura de Barrabás? Porque Jesús se puso en el lugar de ese hombre. Barrabás representa a la iglesia, porque Dios, en su amor a un hombre ladrón, de lo peor, un hombre, lo voy a decir literalmente, asqueroso, que eso es lo que representa la vida del hombre, lo quita por ponerse él. Esa es la figura del carnero, de la sustitución. Y allí mismo en el 14 dice, y una cubierta de pieles de tejones encima. Algunos intérpretes y teólogos dicen que esto tiene que ver con el con el capítulo 53, versículo 2 de Isaías. Así que acompáñenme al capítulo 53 de Isaías. Isaías 53. La piel de tejón era una piel no agradable. Y es curioso que la piel que cubría al final el tabernáculo no era agradable a la vista de las personas. No era nada agradable. Una piel no es como que la gente quisiera, oye, quiero comprarme un abrigo de piel de tejón. No, porque la piel de tejón era desagradable hacia la vista, no era muy atractiva. Y dice la Biblia ahí en Isaías, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. Algunas personas, algunos teólogos dicen que esta piel de tejón hace alusión a este versículo. Que Jesús físicamente, hoy conocemos las pinturas y podemos tener una ligera idea de cómo era Jesús, pero no hay un retrato específico de la persona física del maestro. No existe un retrato. Hoy como lo conocemos en la pintura, no explica exactamente cómo era, sino si ustedes estudian a raíz de cuándo viene esta pintura del cabello largo, la barba, no es una pintura que un hombre ilustró, pero que no necesariamente habla de Jesús. Y algunos teólogos dicen que atractivamente no era muy agradable Jesús, o sea, como que no era como un rey David, como un Saúl tal vez, que eran muy atractivos. Por eso también muchos dicen que cuando viene el cambio del cuerpo físico, cuando él en la resurrección, que ya lo vimos, que su cuerpo es transformado, no le reconocían por la apariencia física. Y aquí justo esta cobertura nos habla muchas veces del evangelio, que no es algo agradable, que no es algo que nosotros pues propiamente deseamos, ¿no? No es como que nos digan, cuando nos predicaban por primera vez tal vez de Dios, algunos que no desde muy chicos tal vez no crecieron con el evangelio, pues como que había cierta resistencia, ¿no? Decíamos, no, como que después, tal vez algunos que nos alejamos, ya conocíamos, había esa resistencia, pero siempre es atractivo, porque la parte interna, es muy curioso, que la parte interna del tabernáculo estaba tapizada de oro. La parte externa no era tan agradable. Y ahí es donde se explica esta última cobertura. Lo pueden ver en las ilustraciones, más o menos, así es como se veía. Si llegáramos a cortar un poco del lado derecho
el tabernáculo, podemos ver cómo estaban distribuidas las 4 coberturas, el lino, posteriormente vemos la piel de tejón, de pelo de tejón, al final, perdón, y vamos viendo cada una de las coberturas. Había 2 coberturas más que se habían instruido. Ahí mismo en el versículo 31, regresemos por favor al versículo 31 en Éxodo 26. Dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro del arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Este velo que podemos ver acá al fondo, que tenía querubines, es lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y si se dan cuenta, había 4 columnas. Ya dentro había 4 columnas, pero para ingresar al lugar santísimo había 5 columnas. Solo para ingresar al lugar santo se ingresa por ese número, ¿qué dijimos que significa el número 5? Los 5 ministerios. Solo se puede ingresar en el servicio. Solo se puede ingresar a ese lugar santo cuando hay una intención de servicio. El maestro mismo lo dijo, yo no vengo a ser servido. Yo vengo a servirlos a ustedes. Es el ejemplo de liderazgo Jesús. Y se entra por el servicio al lugar santo, pero en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, solo había 4 columnas. ¿Qué significa el número 4 en la Biblia? En todo tiempo y en todo momento. En todo tiempo y en todo lugar, perdón. ¿Por qué en todo tiempo y en todo lugar? Porque 4 es un número terrenal, un número de tierra. Es un número en el que podemos ver las 4 estaciones del año. Es un número en el que podemos ver los 4 puntos cardinales. Y nos habla de en todo tiempo y en todo lugar. Si estoy en el norte, así esté nevando, en el norte nevando. Si estoy en el sur y hace mucho calor, en el sur con mucho calor. Y así, la presencia de Dios siempre debe de manifestarse en nuestras vidas en todo tiempo y en todo lugar. En todo momento. En el momento de tristeza, de amargura, cuando se muere. ¿Quién me dice qué es lo que hace David cuando se muere su hijo? Cuando se muere el hijo que tiene, derivado de la desobediencia, posteriormente al tiempo de lamentación que él tiene, y que sus siervos vienen y le dicen, ¿qué es lo primero que hace David? ¿Quién me cuenta? Yo sé que ustedes saben. Quitó el ayuno y dejó de ayunar. ¿Ah? La ¿El ayuno? A ver, mi hermana Angie, ¿puede repetir? Se quitó sus vestiduras, se puso las reales. Ok, por ahí van más o menos. A ver, ¿quién más? Hay algo que hace David después de que se quita esas vestiduras, después de que se quita de lamento, después de que quita el ayuno, hasta sus mismos... ¿No fue a adorar? Se levanta y... Exacto, se va a adorar. Y hasta sus siervos le dicen, oye David, ¿cómo cuando el niño estaba agonizando, estabas ayunando y ahora que se murió lo primero que haces es ir a adorar a Dios? Dice, porque esto le compete a Dios. Yo hice lo propio en el momento que tenía que hacerlo. Pero ya ahora, en este momento, ya ahora que he visto la decisión de Dios, lo primero que hago es irlo a adorar. Porque yo acepto, esa es una forma de aceptar su decisión. Es una forma de decir, es lo que tú decidiste. Si nosotros tuviéramos un familiar enfermo en algún momento,
Nosotros hacemos lo propio, oración, ayunos, Señor, guárdalo, Señor, te pido que no sufra, y estamos intercediendo en el camino. Pero cuando Dios ya ha tomado una decisión, nosotros no nos podríamos deprimir. Lo vimos otra vez y lo repetimos otra vez en Tesalonicenses. Nos va a doler y duele en la carne, duele por la persona que amamos, pero ya hay una decisión tomada por Dios. Y no podríamos ir en contra de su voluntad. Porque después hacemos cosas graves. Yo he escuchado casos de personas que llegan a decir, y lo voy a puntualizar, solo Dios sabe por qué lo tocamos, pero hay personas que cuando un familiar fallece, los he escuchado decir, voy a ir a desenterrar el cuerpo. Cosas lamentables. Yo digo, ¿y qué ganarías con eso? ¿No? O sea, la persona ya no está. Su alma ya está en un sueño. Es doloroso, por supuesto. Y a todos podemos pasar por esa situación. Van a pasar dos cosas que tenemos muy garantizadas. O Cristo viene o nosotros morimos. Están garantizadas, porque Dios así lo dejó instituido. Pero no podríamos ir en contra de la voluntad de Dios. Y entonces nosotros aceptamos y confiamos en su voluntad. Bien, hasta aquí los puntos que yo quería revisar con ustedes. Posteriormente vamos a ver cómo estaban ubicadas la siguiente semana las diferentes tribus. Estaban los meraritas, los gersonitas, los coatitas. Estaba Moisés y Aarón al frente, pero también estaba Judá al frente. Por eso es que Judá es significado de alabanza. Y Judá estaba al frente de la puerta del oriente. Por eso es que la Biblia cuando dice entrar por sus puertas, ¿cómo? ¿Qué me dice? Entrar por sus puertas Con acción de acción de gracias. gracias. Exacto, con acción de gracias. Gracias, Pame, mi hermana Angie, Jackie y los que mencionaron. Con acción de gracias, con alabanzas. Porque Judá estaba en la parte frontal de la puerta al oriente, de la puerta del tabernáculo. Estaba Moisés y Aarón y estaba Judá. Lo vamos a ver, estos hombres y su gente, sus tribus, las tribus de estos hombres, de Merari, de Gerson y de Coat, eran los responsables de entrar al tabernáculo y moverlo. Pero es tan interesante, lo vamos a ver en la siguiente clase, solo quiero introducir, que no podían entrar ellos. O sea, ¿qué pasaba si un sacerdote entraba hasta el lugar santísimo en pecado? Todos sabemos, moría. Moría. Exacto, moría el sacerdote. Entonces, ¿cómo nos explicamos que estos chicos o estos jóvenes, sus familias, cuando el tabernáculo se movía, cómo es que entraban y no se morían? Yo no sé si ustedes se lo han preguntado. Hay un proceso específicamente por el cual ellos pasaban para que pudieran mover el tabernáculo de ubicación. Si estaba en un lugar, la nube se movía y en el momento que la nube se movía, el pueblo de Israel tenía que mover el tabernáculo. Pero ¿cómo hacían para no morirse? ¿O cómo hacían para mover el arca y no se morían? No sé si andaban en pecado, pero no tenían la instrucción. Si solo tenían la instrucción de entrar el sumo sacerdote una vez al año. Solo una vez al año entraban hasta el lugar santísimo. Aunque movían el tabernáculo, no conocían lo que había dentro de él, porque había un proceso específicamente para moverlo. Pero bueno, los voy a dejar picados para la siguiente clase. La siguiente clase lo vamos a ver con Merari, Gerson y Coat. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Dale gracias a Dios por su palabra. Y bueno, pues ya llegaron a su última clase del día. Acompáñenme por favor a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias porque te tomas el tiempo, Señor, para enseñarnos, para dirigirnos. Hoy nos sentamos, Señor, como tus discípulos se sentaban en aquellos montes. Cuando tomabas el tiempo, Señor, en las sinagogas para ir y enseñar. Nos sentamos, Señor, delante de ti a pedirte que nos sigas enseñando y que esta palabra que has hablado se guarde en nuestro corazón, Señor. Tú séllala. Permítenos darle el valor, verdaderamente el valor, Señor, a tu presencia. Que a partir de ahora, Señor, cuando nos paremos delante de ti a adorarte, a alabarte,
a exaltar tu nombre, no estemos pensando en otras cosas, no estemos tal vez cantando, Señor, y con nuestros pensamientos en otro lado. Perdónanos, Señor, si lo hemos hecho. Hoy queremos darle todo el valor, Señor, a tu presencia, saber que tenemos acceso a ella y que por la obra que tú hiciste, la hermosa obra que tú hiciste en la cruz, nos permites ese acceso. Gracias por darnos la oportunidad de servirte también a ti, Señor. Y que cada vez que seamos convocados y llamados al templo, a tu casa, Señor, lo hagamos con toda la conciencia y con toda la seguridad de lo que significa estar en tu tabernáculo. Gracias te doy por esta palabra, Señor. Guárdala en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Pasen bonito fin de semana. Estén muy bien. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, hermano. Dios le Amén. guarde. Gracias. Dios les bendiga. Bendiciones. Bye. Bye.